Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Gobernanza de IA con ISO 42001. Eh, Mientras damos inicio, queremos leerlos en el chat. ¿Desde qué ciudad y país nos acompañan hoy? Somos su aliado estratégico para certificar y potenciar el talento tecnológico de su organización. En Impulsa 360 Academy formamos profesionales y organizaciones en certificaciones internacionales de alto impacto en ciberseguridad, inteligencia artificial, normas ISO y análisis de datos. Somos partner autorizado de PSB, Arcitura y CertJoin, las organizaciones de certificación más reconocidas a nivel global, con presencia en más de 150 países. Formamos a sus equipos en inteligencia artificial aplicada, gobernanza de TI con ISO 42001, ISO 27001, ciberseguridad, ciencia y analítica de datos. Contáctenos ahora y diseñemos juntos el plan de capacitación que su organización necesita para liderar la era digital. Bueno, ahí estamos enseñando un video de nuestra compañía de Impulsa 360 Academy. Ahora en estos momentos, si conocen a alguien que le pueda interesar este tema, los invito a compartir este webinar. En el chat le estamos dejando un mensaje listo para que le puedan enviar fácilmente. Antes de comenzar, ayúdenos con esta pregunta rápido de sondeo. Esto nos ayudará a dar mejor el contenido para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jason, ¿cómo estás? Muy bien, Julie, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos a todos y gracias por su puntualidad. Mi nombre es Julie Bedoya, ejecutiva comercial de Impulsa 360 Academy, y hoy tengo el gusto de acompañaros en este webinar donde vamos a hablar de un tema muy clave, que es la gobernanza de la inteligencia artificial bajo la norma ISO 42001. Eso no es una charla más. Van a entender cómo las empresas están comenzando a estructurar el uso de la IA de forma segura, ética y certificable. Eh, Ahorita vamos a presentar a un invitado muy especial. Él es Gerson Gómez Giraldo. Él es consultor experto en gobernanza de IA y transformación digital. Eh, Quien será el encargado de guiarlos en este webinar. Durante este webinar pueden hacer preguntas y al final estaremos respondiendo. Bueno, Listo. claro. Gerson, el público es todo tuyo. Puedes dar inicio. Gracias. Vale, Julie, súper. Bueno, creo que apenas la gente se está conectando. La idea es que por favor hagan preguntas. No sé si iniciamos ya o quieres que demos una esperita para que se conecte más gente. Ya tú me dirás. Sí, tenemos una esperita más a ver que otras personas se van conectando. Somos su aliado estratégico para certificar y potenciar el talento tecnológico de su organización. En Impulsa 360 Academy formamos profesionales y organizaciones en certificaciones internacionales de alto impacto en ciberseguridad, inteligencia artificial, normas ISO y análisis de datos.
Somos partner autorizado de PSB, Arcitura y CertJoin, las organizaciones de certificación más reconocidas a nivel global, con presencia en más de 150 países. Formamos a sus equipos en inteligencia artificial aplicada, gobernanza de TIC con ISO 42001, ISO 27001, ciberseguridad, ciencia y analítica de datos. Contáctenos ahora y diseñemos juntos el plan de capacitación que su organización necesita para liderar la era digital. Somos su aliado estratégico para certificar y potenciar el talento tecnológico de su organización. En Impulsa 360 Academy formamos profesionales y organizaciones en certificaciones internacionales de alto impacto en ciberseguridad, inteligencia artificial, normas ISO y análisis de datos. Somos partner autorizado de PSB, Arcitura y CertJoin, las organizaciones de certificación más reconocidas a nivel global, con presencia en más de 150 países. Formamos a sus equipos en inteligencia artificial aplicada, gobernanza de TIC con ISO 42001, ISO 27001, ciberseguridad, ciencia y analítica de datos. Contáctenos ahora y diseñemos juntos el plan de capacitación que su organización necesita para liderar la era digital. Bueno, Julie, ¿ya tú me confirmas si arrancamos de una vez o seguimos o esperamos? Ya como tú Eh, quieras. sí, está bien, Gerson, iniciemos de una vez. Ella iniciará el webinar. Bueno, Gracias. súper. Ya vemos 17, bueno, y poco a poco nos vamos reuniendo, ¿cierto? ¿Me escuchas bien? ¿Prueba Sí, de sonido? Sí. Ok, importante. sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Sí, bienvenidos. En este espacio queremos, desde Impulsa 360, poder compartirles a ustedes un poco de conocimiento sobre este gran tema que está en potencia en el mundo, que es la inteligencia artificial. Y tú sabes que por toda parte hablamos de IA y todo lo que escuchamos es IA, y lo escuchamos en el mundo de las redes, lo escuchamos en nuestros amigos, nuestros colegas, en los correos electrónicos, en las redes, en toda parte hay mucho boom de la IA. Y hay un gran boom de la IA, pero muy poca gente se ha sentado a preguntarse y poder integrar y decir, ¿qué pasa con tanta IA? ¿Cómo se regula? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo mejorar? Y obviamente para esto ha salido una nueva norma que se llama la ISO 42001 del año 2023. Esto viene del 2023 en la Unión Europea. En Colombia, en Latinoamérica, en Colombia en especial viene desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, se está integrando con mucha fuerza, pero en Latinoamérica viene desde el año 2024-2025, temporada mayo, más o menos ya se está integrando. Y así como la ISO 9001, que es gestión documental, existe la 27001, que es para seguridad de la información, y está la 42001, ¿sí? Y la 42001 lo único que nos enfoca es el poder, el control de la IA en la empresa, ¿sí? Tú sabes que la ISO no es obligatorio para las empresas, para ninguna de las empresas es obligatorio, pero hay algo que realmente se caracteriza, y es la diferencia. Una empresa que esté certificada tanto en la 9000, 27000 o en la 42001 es una empresa que tiene un plus a nivel competencia y a nivel global. Una empresa con las ISO certificaciones son empresas que son muy apetecidas porque generan confianza. Es una empresa con confiabilidad, obviamente el proveedor o el cliente va a creer más y va a tener un estándar más alto para poder apostar en ese proveedor. ¿Sí? Es supremamente importante. ¿Qué de diferente hablamos de la IA a correspondencia a las otras ISO? Pues que la IA tiene un trámite de control totalmente diferente, ¿sí? Este espacio es para poder que ustedes entiendan los problemas que trae la IA, así como trae mucha productividad, también trae una cantidad de sesgos y condiciones que tenemos que controlar. Entonces voy a compartir pantalla ya con esta pequeña introducción y vamos a empezar nuestro webinar con información, ¿vale?
Denme un momento. Ustedes, por favor, me confirman si ven la pantalla. Julie, ¿ahí estás viendo la pantalla? Sí, Ok, sí súper se ve, sí importante. se ve bien. Súper importante. Entonces, muchachos, vamos a empezar. Por aquí hay una pregunta, Julie. Si puedes mirar en el chat. Lo que estoy preguntando que si se ve bien la pantalla y se escucha un poco bajo. Escriben acá, se escucha un poco bajo. Ok, ok. Diría yo que es este audífono. Me lo voy a correr un poquito para poder, pues, que se vea bien. O lo voy a quitar y usted me dice cómo se escucha, ¿vale? Ok, está bien. Aquí escribe que se ve bien, se ve, o sea, se ve bien la Ah, pantalla y falta es el sonido, creo que falta mirar bien. espera, no te escuché. ¿Ahí me escuchas? Eh, sí, se escucha y ya se escucha un poco mejor. Ok, ok, sí. Pero bueno, me va a tocar de esta manera mientras manejamos el auricular. Listo, muchachos, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante hoy en día poder liderar y ser parte de una gobernanza de inteligencia artificial en las industrias? Es simplemente porque es un requisito, ¿sí? Es simplemente porque esto nos da un plus elevado. En el mundo hay una escasez de auditores, implementadores y auditores líder de inteligencia artificial. Por eso este es el momento y por eso este es el plus de que realmente las personas que están interesadas puedan lograr este tipo de certificación, este tipo de conocimiento, porque nos da un plus elevados a las personas que están involucradas con la inteligencia artificial. ¿Por qué es un plus elevado? Porque si tú vas a ver, todo el mundo implementa inteligencia artificial de forma, llamémoslo, de una forma poco profesional, ¿sí? Porque exponemos nuestros datos, porque ponemos inteligencias artificiales gratuitas, porque todo el mundo usa tipo de IAs que realmente no tienen ningún tipo de control. Entonces mucha gente desconoce que exponer las IAs gratuitas con los datos empresariales, con nuestra data, hay veces datos económicos, bases de datos de clientes, estamos incluyendo en una ley, ¿sí? Como es la COMPES, donde estamos básicamente alimentando y dándole a las IAs gratuitas para que se entrenen con todo este tipo de conocimiento. Entonces, la falta de conocimiento, la falta de control nos va a exponer, ¿sí? Y cuando nos expone, pues nos va a traer una cantidad de consecuencias que más adelante las vamos a ver, y por eso es importante tener el conocimiento de saber cómo controlar, cómo integrar, cómo tener esos requisitos, cómo poder ser unos auditores de forma exitosa, ¿sí? Con la inteligencia artificial tenemos varios roles. Tenemos auditor líder, tenemos auditor interno de la ISO, tenemos implementador, ¿sí? Aquí hay algo que realmente diferencia mucho a las otras áreas, ¿sí? A las otras ISO que están reglamentarias, que nosotros tenemos el potencial de incurrir en cualquiera de las tres, como auditor líder de ISO 42000, como auditor interno de la ISO 42000 y como implementador de la ISO 42000. No es nada del otro mundo, simplemente es poder controlar, identificar, saber en qué momento necesitamos controlar y qué tipo de controles necesarios según las cláusulas, sí, según los anexos de la ISO, podemos ejercer en los procesos. Entonces, chicos, la gobernanza de día básicamente va a liar la innovación. Esto realmente ya no viene para atrás, ¿sí? Ya para atrás no se viene el movimiento, la IA está funcionando, la IA se está aplicando en el día a día, la tenemos en nuestros celulares, en nuestras aplicaciones, en nuestras empresas. ¿Cuántos compañeros de nosotros en nuestras industrias utilizan inteligencia artificial sin control? Yo diría que todos. Todos utilizamos IA para generar un correo, todos utilizamos IA para preguntar eh, una información que quizás ya sabemos. Y esto es un campo que sí me gustaría tocarlo, viene un poquito aparte de la información del webinar, pero hay algo que realmente me está preocupando, chicos. ¿Y qué es lo que me preocupa? Si ustedes se van a dar cuenta, la inteligencia artificial está haciendo que el ser humano pierda el pensamiento crítico. Y esto es algo preocupante, porque nosotros estamos delegando todo a la inteligencia artificial, estamos perdiendo esa caracterización de ser humano, de poder tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Y en las industrias pasa mucho esto, que si nosotros con nuestra experiencia tenemos el conocimiento, ¿qué es lo que hacemos con el conocimiento? Pues básicamente se lo entregamos a una IA para preguntarle y decirle si está bien o está mal.
Y nosotros sabemos que está bien, pero nos está entrando tanto la duda porque creemos que la IA sabe mucho más, entonces el pensamiento crítico de nosotros lo ponemos en duda. Se lo damos a una inteligencia artificial, ellos nos dice, sí, está correcto, y nosotros ya sabíamos que estaba bien. Entonces, ese lado, solamente con ese sesgo que está creando la inteligencia artificial al ser humano, ese sesgo hace del por qué necesitamos tener muchos más controles. ¿M? Porque dudamos de nuestro conocimiento, dudamos de nuestra experiencia. Y eso nos está pasando mucho a los que usamos inteligencia artificial el día a día. Hoy en día no tenemos inspiración para crear un correo. Y así sepamos las palabras claves que tengamos que hacerlo, le preguntamos a una inteligencia artificial que nos la mejore. Y esto está pasando y esto no va a cambiar. Cada día va a ser antes más intensivo, ¿sí? Actualmente la población mundial solamente estamos en un 0,3% de la población mundial que está usando IA sin control. ¿M? Y solamente un 0,001% está utilizando la inteligencia artificial de forma como solución empresarial. De resto, ninguno la utiliza como solución empresarial. Entonces, imagínense la cantidad de potencia que tenemos. O sea, tenemos todo el mundo y el ecosistema para nosotros convertirnos en esos auditores que la empresa nos va a necesitar. ¿Sí? Tenemos un mundo por delante. Este año es donde la industria está apenas implementando la inteligencia artificial, muchachos. Y qué bueno que ustedes en su portafolio coloquen, yo soy auditor certificado de inteligencia artificial o la ISO 42001. Porque así la empresa no esté certificada, vas a tener ese plus de poder decirle a la industria, yo le puedo implementar a usted la inteligencia artificial de forma segura. ¿Mm? Entonces, mire que es un ecosistema y unas posibilidades gigantes, que es el momento adecuado para nosotros poder aprovecharlo, sea con Impulsa, sea con cualquier otra consultora, pero aprovechenlo, ¿sí? Porque es demasiadamente importante que ustedes aprovechen este momento y no lo dejen pasar. Entonces, chicos, vamos a seguir. Vamos a empezar por una forma sencilla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya todos lo sabemos, todos tenemos, todos sabemos para qué sirve la IA, otros tienen un conocimiento más alto, otros tienen un conocimiento medio, otros apenas están aprendiendo. Y normalmente lo que es la inteligencia artificial es la capacidad de la máquina de poder imitar la cognitividad humana, ¿sí? Poder utilizarla. Vienen otros sesgos más grandes como la capacidad de aprender, la percepción digital, razonamiento y automatización inteligente. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial realmente tiene capacidades poderosas, que sí son muy productivas sabiéndola usar, pero también son muy destructivas cuando no la sabemos usar. ¿No? Entonces, por eso es tan importante que la industria tenga ese conocimiento claro y que antes de integrar la inteligencia artificial conozca realmente cómo se debe usar o qué es lo que debe tener en cuenta para que no tenga este tipo de situaciones. ¿No? Porque el mal uso de la IA, muchachos, puede destruir la empresa. El mal uso de la IA puede colocar la empresa en una reputación que realmente puede perder el mercado total de sus clientes. Y vamos a ver algunos casos de cómo la IA mal usada y mal controlada a empresas multinacionales les ha traído consecuencias graves. ¿Vale? Pregunta sencillita aquí en el chat. Quiero que por favor, Julie, me ayudes y preguntarle a los chicos Es, qué respuestas, qué tan intensivo es el uso de la IA en sus empresas. No sé si de pronto por ahí varios nos quieren responder por el chat para saber cómo la están usando, de qué manera, cómo la están implementando, si la empresa realmente ya la está usando de forma segura. Queremos hacer como un sondeo ahí de ese indicador. Muy buenas tardes. Muy buenas muy buenas tardes. tardes. Sí, estoy aquí desde Villavicencio, muy valiosa esta información y esta capacitación en las IAS. Yo estoy mirando desde el punto de vista de hace muchos años de la información en las entidades públicas, porque se maneja mucha información, pero tenemos que llegar a las IAS para poder disminuir y ser competentes, eficientes y eficaces a través del manejo de la información. Entonces, regularmente lo que uno hace es tratar de que lo reglamentario se cumpla a través de la información para luego poder llegar a las IAS. Es un pequeño concepto mío con todo respeto, ¿no? Muchas gracias.
Súper, súper. Muchas gracias, Mauricio. No sé si tenemos otra persona que nos quiera comentar su experiencia, su uso de la inteligencia artificial en la industria, o que nos respondan por el chat. Eh, Hola Gerson. Hola, muy buenas tardes. Nosotros ya aquí estamos utilizando oficialmente el Copilot de Microsoft. Entonces ya estamos orientados hacia algo oficial, hacia algo aprobado, eh, y se está bloqueando lo que es cualquier otra IA no, digamos, no oficial, sí, para que no se utilice sino el Copilot. Bueno, aquí tocaron un punto muy importante. El punto muy importante es que sí, normalmente en Latinoamérica, y yo diría que gran parte del mundo, el ecosistema empresarial es Microsoft, ¿sí? Y Microsoft de por sí pues trae todo ese ecosistema de Azure porque es muy seguro, pero también trae Copilot. ¿Qué es lo único malo que tiene Copilot? Que en su versión básica pues no deja el aumento de posibilidades como el 365. La licencia de 365 es mucho más amplia y deja utilizar más inteligencia artificial, más automatizaciones en todo el proceso de la cadena. Pero realmente un sistema de control muy fuerte es utilizar solamente el ecosistema de Microsoft porque él solamente utiliza su nube, utiliza su Docker propio y no deja pues que la información ni se preentrene que la información salga de ahí, ¿sí? Sino que obviamente con Compiler hay que mirar qué tipo de versión tienen porque sí es importante que para ciertas áreas de tu ecosistema pues puedan hacer un perfilamiento y identificar cuáles áreas realmente requieren dentro del mismo Copilot otra licencia para utilizar Cloud 4.5, Cloud Code, sí, en el área de programación, o digamos la parte de derecho, donde pueden utilizar de pronto ChatGPT, la versión Plus o la versión Pro, ya es dependiendo, ¿sí? Pero dentro del mismo Copilot es muy bueno el ecosistema, es simplemente hacer una perfiliación muy bien, y lo que tú dices es verdad, hay que bloquear las entradas, hay que mirar el ecosistema. Pero súper, me agrada mucho que me cuentes tu punto de vista y cómo lo están usando. Julia, ¿de pronto por el chat han respondido? Eh, Ejerson, en el chat no tenemos preguntas. En el chat, en el momento no tenemos preguntas. Buenas Ok, tardes. súper. Muy buenas tardes. Mira, sí, yo pues estaba escribiendo en el chat para contar un poquito como mi experiencia. Desde diciembre del año pasado, pues se estableció yo trabajo en el sector financiero, se estableció el área de IA y también como se mencionaba ahorita el compañero, también tenemos como toda la suite de Microsoft. En este caso, pues sí tenemos habilitada la 365, en la cual nos permite, pues, Copilot como decir el PROM y por debajo podemos consultar varios modelos, entre ellos, pues, los de Anthropic y también los de GPT. Entonces, pues sí, como digamos norma de seguridad, tenemos de que cualquier consulta que hagamos, entonces va y la consulta en nuestro entorno, digamos como la documentación está en SharePoint, entonces digamos que la información, ya sea para superar un correo, para superar un documento, pues digamos que lo manejamos de manera más segura. Sin embargo, en este momento estamos estableciendo pues toda la construcción del gobierno de IA, también asimismo la estrategia con la cual vamos a empezar a hacer pues digamos ya todos los desarrollos. Tenemos en este momento como tres modelos. Se fue la señal. Cual pues se va a enfocar como el modelo de desarrollo de SAS. Y en el momento hemos desarrollado alrededor de 5 agentes con Copilot Studio que sirven principalmente pues como en el área de la vicepresidencia de TI. En eso estamos y pues una de las normas que estamos teniendo en cuenta es la 42001 para poder tener, digamos, o implementar todo este gobierno. Totalmente. Es supremamente importante que ustedes les saquen el provecho, ya que son en torno a Copilot, a todo el paquete de Microsoft. El 365 es muy completo y el 365 para garantizar automatizaciones más profundas puede ser Power Automate y es muy bueno. Dentro del entorno de Copilot de 365 se pueden crear agentes que se pueden compartir en toda la red del mismo empresarial. Y eso es muy bueno porque realmente garantiza la gobernanza de datos. ¿Qué recomendaciones te pongo? Simplemente enfócate más en la ISO 42000, en la gobernanza de data, en la política, en los roles, ¿sí? En los anexos, el control de los PROM es importante.
Copilot es muy bueno, pero sí o sí la instrucción que le demos, que la gente le llamamos PRON, es muy importante saber cómo se va a realizar. Ojalá puedan tener una estructura predefinida para poder hacerles auditorías. Dentro de los anexos de la norma, precisamente te piden que tienes que hacer dentro de la gobernanza y la política y los controles, más que todo el control del anexo. El A1 te pide que tenga una estructura predefinida del PRON para poder auditar la entrada y la salida, ¿sí? Dentro de Copilot también hay una opción donde desde el administrador se pueden bloquear la eliminación. ¿La eliminación a qué me refiero? Que cuando uno del equipo, cualquier persona, va y le pregunta a Copilot algo, uno puede identificar el equipo pues que va a manejar la seguridad de la información en IA, el equipo puede auditar esa entrada dentro de Copilot. O sea, él por usuario yo puedo ir a auditar por decir a Pedrito Pérez y voy a verificar Pedrito Pérez que le está preguntando a la IA y la IA que está respondiendo. Esa información yo la dateo con el fin de poder garantizar que realmente tenga un buen sistema de prompting, que la información realmente sea necesaria y sea provechosa y que realmente le estemos sacando productividad y estamos controlando. ¿M? Ahí pues si lo pueden implementar sería genial. Pero Copilot es muy Vale, bueno. muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ti. ¿Hay más información, Julie? En el momento en el chat no tenemos preguntas de momento. Si desean pues hacernos preguntas, síganlas haciendo en el chat para que Gerson las responda o si quieren pues hablar también, alzan la manito y pueden hacer sus preguntas. Claro que sí. Mira, importante. ¿Qué nos encontramos hoy en día con el uso de la IA? La mayoría de empresas están utilizando IAs y tomando decisiones sin control. ¿Y por qué esto es necesario y poderlo controlar? Porque no sé si en el ecosistema de sus empresas o en otras empresas ustedes van a encontrar de que siempre va a haber una persona que es fanático a la IA, ¿sí? Y va a haber personas que no son fanáticas a las IAs. Pero esto tiene que tener un punto medio, porque yo me he encontrado personas que me han dicho, no, es que el mejor abogado del mundo es la inteligencia artificial, ¿sí? Y no tienen en cuenta que la IA son entrenadas por seres humanos y que al ser entrenadas por seres humanos, pues están los sesgos de ese ser humano en el entrenamiento. Entonces, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento y los que ya lo tienen súper, entonces básicamente yo la inteligencia artificial lo que hacen es que un ser humano, a base de preguntas, le va a dar una respuesta. Si me da una respuesta buena, yo le voy a dar un punto. Si me da una respuesta mala, pues yo le doy un punto negativo. Y la IA internamente, pues por medio del deep learning, ella empieza a aumentar su capacidad de aprender cómo debe responder. Pero siempre está el entrenamiento por un ser humano. Esto fue el inicio de la base. Hoy en día ya se están entrenando con datos sintéticos y la IA lo está haciendo en automático. Ya no está dependiendo tanto del ser humano. Pero la base del entrenamiento fue por humanos y trae sesgos. Trae sesgos que realmente nos pueden nos pueden tener consecuencias en la toma de decisiones. Por eso es tan importante siempre que la toma de decisiones, tanto empresariales o tanto en personal, en persona, uno debe tener la última palabra. Yo me he encontrado en empresas donde realmente toman información de una respuesta a una inteligencia artificial y esa información automáticamente la colocan en un formato y van y la entregan a la gerencia donde tienen que tomar decisiones. Pero muchas veces en la toma de decisiones se dan cuenta que realmente la IA tiene alucinaciones, que puede confundir departamentos, puede confundir ciudades, puede confundir diferentes términos. Entonces, para la IA es transparente porque la pregunta que se le hizo de una forma muy general y la información fue supremamente general. Yo les doy un truquito pequeñito, es que cuando usted le hagan una pregunta a la inteligencia artificial, péguenle el prompt 2 veces. Si usted le pregunta por decir, ¿qué es un gato, un felino, tal cosa? Copie ese mismo prompt y automáticamente en la misma parte de abajo péguele 2 veces. ¿Por qué es importante esto? Porque estudios han revelado que la IA con el doble prompt puede tener un 80% más de efectividad en respuestas. ¿Y esto a qué ocurre? A que la inteligencia artificial, ella viene, hace alfanumérica, ¿sí? Entonces, obviamente, todo lo que tú escribas se convierte en ceros y unos y se les da un peso. Pero ella lee en esta parte, ella lee así. Va leyendo y ya va bajando, ella no se devuelve. Entonces, ella lee, lee, lee. Resulta que muchas veces le hacemos toda la información y al último le hacemos la pregunta. Y cuando le hacemos la pregunta, pues ella ya no va a tener el contexto de la parte de arriba. Entonces, por eso es importante pegarle el mismo prompt 2 veces para que ella lea, entienda el contexto, entienda la pregunta y vuelva y se refuerce con el contexto y con la pregunta y la respuesta va a ser más efectiva. De esta forma son pequeños trucos, pero que realmente nos dan un control más absoluto de lo que queremos en la respuesta, ¿sí?
¿Por qué es importante, chicos, tener control sobre la IA? Porque es que la inteligencia artificial, primero, yo presento, en todos los procesos corporativos tenemos, ¿sí? No tenemos un doliente. Hoy en día la IA se equivoca, damos información sesgada y realmente no hay un equipo que duela que diga, no, yo me hago responsable porque yo utilizo la IA de forma insegura, ¿sí? Y porque realmente no me he auditado, no tengo control, no tengo datos, no tengo formatos. Entonces es difícil. ¿M? En las áreas de TI encontramos unos sesgos muy grandes, que las áreas de IT normalmente lo que hacemos es que cogemos el código, se lo pedimos a una IA, en este caso la mayoría de desarrolladores utilizan cloud, pero cloud gratuita o cloud code, ¿sí? Ya dependiendo pues del presupuesto de la empresa. Pero ¿qué está pasando con esto? Que cuando el código realmente nosotros lo pegamos a una inteligencia artificial, si es un código base, un desarrollo propio, un desarrollo realmente importante, pues le estamos dando un código madre a la inteligencia artificial para que se entrene con eso, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué peligros tenemos? Que dentro del mismo sistema de prompting que estamos desarrollando, pues posiblemente haya una respuesta con maleficio, donde haya alguna inyección de algún pushing o algo que otra persona no lo haya hecho porque saben que trabajamos y automáticamente yo cojo ese código que me dio y vengo y lo pongo en un entorno productivo. Ahí también hay un problema de controles. Entonces, por eso cuando es el entorno de TI, siempre pedimos, venga, vamos a controlar, vamos a hacer un entorno de pruebas QA antes de tirarlo a producción. Hacemos el ecosistema de pruebas de ciberseguridad. Después del problema de ciberseguridad, lo tiramos a producción, ¿sí? Para evitar todo este tipo de sesgos. Los sesgos de la IA se masifican en cualquier respuesta de correo, en cualquier respuesta de codificación, en cualquier respuesta de imagen, en cualquier respuesta de video, en cualquier respuesta que tengamos de un tercero, que en este caso son empresas de IA, terceros, tenemos el sesgo, tenemos la infección, ¿sí? Y se nos pueden escapar datos. Entonces, es supremamente importante tener un departamento de gobernanza de datos con unas políticas de IA muy regularizadas, donde podamos tener el control absoluto de todos los riesgos. Esto en la parte industrial. Entonces, chicos, ¿por qué es importante tener ese control? Por esta plantilla. La IA ya opera en procesos, carece de dueños formales, normal, decisiones diluidas entre áreas y proveedores, pérdida crítica de control, es normal. Aquí hay un punto importante para las empresas que trabajamos con terceros. La mayoría de industrias tenemos desarrollos propios o simplemente pagamos plataformas a terceros, ¿sí? Me imagino que casi todas las hacemos. Casi todos tenemos esos contratos con empresas terceras. Nosotros de la gobernanza de la inteligencia artificial y de las políticas de la IA tenemos que garantizar que todos los proveedores de tecnología o proveedores de plataformas o todo lo que tenga código y que tenga inteligencia artificial nos tenga que garantizar de que su ecosistema es seguro, ¿sí? Eso es importante que lo tengan y eso va en la norma, porque con eso podemos garantizar de que realmente el proveedor de tecnología que nos está dando esos desarrollos que estamos consumiendo, así sea vía APIs, de ellos podamos tener ese conocimiento y esa tranquilidad de que ese proveedor realmente está regularizado y que está probando bajo nuestros propios controles. Por eso es importante que tengan personas de conocimiento, personas que tengan la experiencia, personas que hayan vivido la inteligencia artificial industrial. ¿M? Yo soy crítico de todos los vendedores de humo, porque tú encuentras en las redes sociales que te venden de todo. Te dicen que venden 24/7, que agentes de inteligencia artificial, que venden 80.000 por ti, que te hacen millonario. Y la verdad, lo único que están haciendo esa gente es vendiéndote un chatbot conectados a plataformas sencillas y donde están exponiendo todos tus datos empresariales y tus datos de tus clientes. ¿Sí? Y que realmente es muy fácil extraer. Entonces, tengan mucho cuidado con toda esa gente que dice vender cosas en Internet, que te venden cursos, que te venden automatizaciones, que te venden implementaciones. Y la mayoría de gente que te vende cursos y que vende todo lo que te va a dar por Internet son simplemente cursos que tú los vas a ver en YouTube. ¿Sí? No te venden un curso real de una implementación real en una industria, no te venden un curso de decir, ven, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial realmente en la empresa? No te van a decir, ven, vamos a implementar un sistema de machine learning preentrenamiento directamente de datos para hacer automatizaciones reales, industriales, sin necesidad de sesgos. Eso realmente lo hacen las personas que tengan el conocimiento y que hayan vivido la experiencia. De resto, no crean en todo lo que van en las redes para que ustedes el día de mañana no se tengan que arrepentir, porque realmente una mala decisión tomada
basada en la inteligencia artificial les puede traer consecuencias muy graves. Por eso es importante, chicos, que ustedes aprendan a gobernarla, aprendan a controlarla, aprendan a tener mentalidad crítica y una gobernanza de vida segura en cualquier proceso. ¿Vale? Chicos, miren, aquí les voy a contar algo particular. Resulta que en Amazon ellos crearon dos agentes. Uno de los agentes se llama Kiro. Y esto fue hace poco, estoy hablando hace de 2 semanas. Kiro es un agente de inteligencia artificial en el cual ellos despidieron 44.000 personas. Desarrolladores, en su mayoría eran desarrolladores, porque Kiro estaba enfocado 100% a la automatización de procesos y a la verificación de código. Resulta, perdón, 57.000 empleados fue que reemplazó Kiro, un agente de automatización. Resulta que Amazon, a pesar de una empresa tan grande y tan multinacional, Amazon le dio el poder directamente a Kiro a que hiciera todos sus procesos. Gracias a Kiro, despacharon a 57.000 empleados. ¿Por qué? Porque Kiro obviamente era más productivo, daba todo. Entonces, el rendimiento era demasiado. Pero resulta que Kiro tuvo varias cositas. Primero apagó todos los servidores de Microsoft de Amazon porque Kiro pensó que estaban infectados. ¿Sí? Dejó 13 horas Amazon sin servicio. No sé si ustedes escucharon que Amazon tuvo una caída donde se apagó el WA Service. ¿Sí? Entonces toda la industria quedó sin control de nubes. Esto fue gracias a que Kiro tomó la decisión. Ese día perdieron 6.3 millones. La gente empezó a dudar de su reputación. ¿Mm? ¿Qué le tocó hacer a Amazon después de generar Kiro sin regulaciones y sin controles? Le tocó volver a empezar a contratar a las mismas personas que habían despedido. Obviamente no en su cantidad, ¿no? No los 57.000, pero sí volvieron a recontratar nuevamente a las personas. ¿Y estos efectos por qué se dan? Porque resulta que es que la IA genera controles. Si la IA hoy en día me hace un proceso automatizado y me da una respuesta, el día de mañana la misma respuesta va a ser diferente. Pasado mañana la misma respuesta va a ser diferente. Por eso es que ustedes van a ver que en el programa de auditoría para control de riesgos de inteligencia artificial, las auditorías son más permanentes. Normalmente en la gestión, en la 9001, que es la gestión documental, tú vas a encontrar que las auditorías pueden ser una vez al año, hay veces cada 6 meses, cada 7 meses, pero el control de auditorías en un sistema de gestión de inteligencia artificial, pues tienden a ser cada 2, cada 3 meses, hay veces más intensivos, dependiendo de la cantidad, del volumen y la producción. ¿Y esto es por qué? Porque es que el ciclo de vida de la inteligencia artificial del punto A al punto B tiende a ser más corto, porque los datos tienden a ser supremamente reemplazables. Pues, si el ciclo de vida del punto A al punto B me sirve para hoy, para mañana ese mismo dato no me puede servir. Eso es lo que pasa con la IA. Y por eso no lo podemos comparar con los controles que tiene la 27001, con los controles que tiene la 9001 o con muchos controles que tienen muchas ISOs para controles documentales. ¿Mm? Chicos, hasta ahí estoy siendo claro, ¿están entendiendo lo que hemos querido informarles, darles este conocimiento sobre la gobernanza de la IA? Me gustaría Y escucharlos, me gustaría. aquí están escribiendo una pregunta. Sí. Dice Mauricio Avendaño, ¿qué KPIs demuestran que la implementación del ISO realmente genera valor y no son un cumplimiento normativo? Ok, ¿cómo se miden los KPI normalmente en las industrias? En las industrias siempre medimos los KPI desde la implementación y damos un mes, ¿sí? En un mes del proceso nosotros nos damos cuenta si realmente la automatización funciona o no funciona. ¿Yo qué recomiendo? Siempre recomiendo hacer las pruebas con KPI seguros, pero solamente un mes y por módulo, no integración completa, no. Integración por módulo. Porque hay algo que ustedes tienen que tener claro. Y como consultores y como auditores deben tener algo claro. La inteligencia artificial no sirve para todos los procesos, ¿sí? Segundo, hay veces es más fácil automatizar procesos solamente con RPA, o automatizar procesos con código tradicional que con inteligencia artificial. Entonces, el primer punto clave es saber qué es lo que yo voy a automatizar, cómo lo quiero automatizar, para qué lo voy a automatizar y qué solución me va a dar. ¿M? Ese es el primer punto clave. Ya tú identificando realmente qué tipo de solución le vas a dar a ese proceso, te recomiendo que hagas solamente por módulo, que no lo hagas general. Empieza un módulo
haz la prueba con ese módulo, haz la integración con ese módulo y empieza a medirlo. Mídelo desde el inicio con las métricas de historiales de los procesos anteriores sin automatización o sin inteligencia artificial. Y ahí tú puedes tener un comparativo, te vas a dar cuenta si el KPI te sirve o no te sirve. ¿M? En tiempo. Aquí que realmente qué es lo que busca la guía es productividad. Reducción de tiempo de operarios, muchas veces transformación y automatización de roles, porque hay roles que son muy repetitivos y la idea es que ese rol pues, pueda ser potencial o usado en otra área. ¿M? Pues ahí te recomiendo mucho que lo hagas de esa manera. Julia, ¿hay preguntas? En el momento no tengo más preguntas en el chat. Pues invito a los participantes si quieren hacer más preguntas porque tienen alguna duda, pues pueden hacerla. Mientras que Gerson sigue pues dando el webinar. Súper importante. Entonces sigamos, muchachos. Una pregunta, como siempre Claro, ustedes tan amables. El claro que código de sí. barras que pues inicialmente, como yo digo, me estoy formando, gracias a Dios, con ustedes, pues yo miré la posibilidad de comenzar a codificar la documentación en código de barras, ¿no? Entonces le pediría el favor de que me ayude a mirar prospectivamente cómo estoy, qué debo mejorar de la IA, lógicamente mucho, mucho, pero cómo estoy, qué me aconsejas, ¿vale? Dios lo bendiga. Yuri, no entendí la pregunta. Eh, Guillermo, si gustas, puedes repetir la pregunta nuevamente. Ah, sí, sí, gracias, muy gentil. A ver, pues estamos nosotros mirando, como te comentaba inicialmente, de tomar toda la información, lógicamente mirando la duplicación de la misma en los procesos, disminuyendo la cantidad de documentación, y entonces yo he mirado particularmente la posibilidad de utilizar los códigos de barras. Entonces puede ser una pequeña herramienta, pero quiero comentarle a usted que me oriente para ver más positivamente con su gran experiencia. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, lo que yo entiendo es que tú estás utilizando código de barras para poder contonizar la información. Sí, obviamente, pues obviamente, más que todo en empresas grandes de logística, de inventario, distribución o transporte, utilizamos los códigos de barras para poder contenerizar la información y que él en su defecto por un código, pues me argumente todo lo que desea. Realmente es muy bueno y eso sirve mucho para la RFID y sirve mucho para los agentes de voz. Normalmente en las empresas logísticas utilizan mucho el agente de voz que te la canje y simplemente le hablo y él obviamente eso me lo convierte del test de la voz, me lo convierte a texto, de texto a número y le da la orden a la IA para poder que él vaya dentro de un CRM o ERP, identifique la posición. Sea ese caso o sea otro, el código de barras es muy bueno para contenizar la información. Pero sí o sí, si estamos hablando de días, necesitamos tener los controles físicos de la entrada, los controles de la salida, porque lo que más queremos evaluar aquí es el control de la inteligencia artificial, que puede hacer la IA por nosotros, si es de forma segura, no es segura. Ok. Bueno, Pues, espere, si de todas maneras, si tienes más dudas, me los puedes preguntar más adelante, ¿vale? Como para nosotros poder seguir. Entonces, chicos, mira, aquí vuelvo y les meto otro caso de qué ha pasado con el control de la inteligencia artificial. ¿Sí? Silvio en Estados Unidos se creó un agente donde él tenía una predicción de decisiones estratégicas, pero él estaba con sesgos. Resulta que este sesgos que identificaba una población solamente de hombres. ¿Por qué? Porque lo entrenó un personal masculino y simplemente se identificó que con el entrenamiento que le dieron había mucho más datos de personas masculinas y menos femeninas. Entonces, como él estaba entrenado con más datos masculinos, pues obviamente cuando se le hacía las predicciones, automáticamente el SILO es un programa que se creó para poder tener el control de la población de Estados Unidos. Pues cuando se metía el control de población de la parte femenina, no lo identificaba y cambiaba la percepción, la mandaba por masculinos. Entonces, ¿qué hizo eso? Que la gente que la creó empezó a tomar decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque el preentrenamiento tenía un sesgo enorme. Cuando identificaron, les tocó sacar asilo del mercado. Estados Unidos tuvo que sacar una cantidad de plata de inversión porque estos programas pues son a nivel Estados Unidos completo. Entonces, perdió un furjo de plata por un mal entrenamiento.
Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, dependiendo como ustedes lo puedan integrar y con la información que ustedes puedan implementar una inteligencia artificial segura, así mismo son las respuestas. En las empresas pasa algo particular. Las empresas tienen dos opciones y quizás de pronto este tema es bastante controversial, pero sí se los quiero como decir. La empresa normalmente por defecto utiliza inteligencias artificiales de terceros porque ya están entrenadas, ¿cierto? Normalmente puede ser OpenAI, Grow, Meta, Grow, Cloud, dependiendo. Se conectan de esas APIs para poder utilizar las IAs y hacer automatizaciones o hacer consultas. Hay otras empresas que tienen datos críticos y que lo que hacen es que descargan modelos locales. Pero pues para descargar un modelo local pues tiene que tener un servidor, aparte que el servidor tiene que tener una buena memoria, debe tener una gran RAM y aparte de que tenga una gran RAM debe tener unas tarjetas gráficas para poder que le dé velocidad al modelo, ¿sí? Si tenemos un servidor y descargamos un LLM, una Arena, un tipo de Docker especializado para descargar modelos de inteligencia artificial, básicamente ya vienen preentrenadas y nosotros lo que hacemos es entrenarlas, hacerles el PyTuning, entrenarlas con nuestros datos. Y entonces, como queda directamente la inteligencia artificial dentro de nuestro servidor, pues es una inteligencia artificial que solamente va a tener nuestros datos. Y esto es más que todo es para empresas financieras o para controles contables que no queremos subirlos a la nube. Pero tienen que tener en cuenta que deben tener unas GPUs para poder que sean rápidos, porque si no las respuestas pueden variar entre 2, 3, 8, 10 minutos dependiendo del procesador que tengan y la memoria. ¿Sí? Entonces mucha gente invierte en servidores que porque ha escuchado que la inteligencia es lo local, entonces yo con eso yo no entreno aquí, ya con esto me queda bien y funciona. Ojo, ¿sí? Otro punto que deben tener crítico es que cuando uno descarga un modelo local, los modelos locales no tienen actualizaciones. Y ustedes ven que en este mundo tan cambiante, normalmente hoy sale un modelo open source de 90.000 millones de parámetros que solamente me ocupa 16 de RAM. El día de mañana me sale uno con 150.000 millones de parámetros y solamente me ocupa 15 de RAM. Entonces cada mes, cada 2 meses están saliendo modelos open source que realmente son muy rápidos y ligeros. Pero nosotros tenemos que tener todo eso consciente antes de implementarlos. Porque ¿qué pasa cuando hacemos una implementación de un modelo local? Lo hacemos de una forma segura, con controles estrictos, pero después el día de mañana sale un modelo mucho más rápido, mucho más ligero, con mayor entrenamiento y todo nuestro control y todo lo que hemos hecho, pues nos va a tocar volver a implementar otro modelo para volverlo a hacer, ¿vale? Eso es cuando son modelos locales que no tienen conexión a Internet, ¿no? Cuando son modelos locales que están en servidores con internet, pues se pueden actualizar para que tengan ahí esa información. Y eso pasa mucho en las industrias. Otro ejemplo. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, otro ejemplo. En De momento no tenemos así. ok. Sí. En Air Canadá tenemos algo. Resulta y pasa que Air Canadá es una empresa, una aerolínea, que le dio la potestad a la inteligencia artificial para manejar sus redes sociales. Resulta que la IA empezó a hacer unos descuentos, unos descuentos gigantes por los vuelos. Claro, todo el mundo aprovechó. Resulta que cuando la gente iba a coger sus vuelos, pues obviamente ya la gente le dijo, no, venga, es que esto está mal, esta reserva está mal, los precios están mal. Ellos se lavaron las manos, dijeron pues que eso no era culpa de ellos, sino culpa de un chatbot que se creó. Pero la responsabilidad es de la empresa, ¿sí? Por más de que quisieron excusarse de que fue la IA, de que la entrenó un tercero, de que es que le compraron el sistema a tal empresa, no. El responsable es quien la publica. Sí, en este caso a Air Canadá le tocó responderle a la gente, indemnizarla, porque un chatbot hizo una oferta mal hecha. ¿Pero esto por qué ocurre? Porque simplemente le dio la potestad de que el chatbot lo hiciera todo, ¿sí? No hubo ese control humano de tomar decisiones, no hubo ese control humano de verificar si los sesgos estaban bien. ¿Esto con qué fin se los cuento? Con el fin de que ustedes sepan de que la empresa, por muy chiquita o muy grande que sea, necesita un control de inteligencia artificial, necesita una gobernanza de datos. ¿No? ¿Por qué? Porque si ustedes van a ver aquí hay consecuencias muy grandes, consecuencias económicas, consecuencias de reputación. ¿Y qué es lo que más afecta a una empresa en el mercado? La reputación, muchachos. Una empresa que tenga una mala reputación, sea por un chatbot que está ofreciendo cosas que no son, la gente no olvida tan fácil. Y la gente automáticamente se le queda en la cabeza de que esa empresa, realmente esa empresa es tramposa.
Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan conocimiento de cómo se debe hacer una gobernanza segura, de cómo se debe utilizar la IA de forma segura, cómo se debe integrar, cómo debes medir los procesos, qué tipo de controles debes tener dentro de cada proceso, cómo es una implementación segura de IA, cómo debes hacer una consultoría. ¿Cómo un auditor líder tiene que distribuir su equipo? ¿Cómo se puede crear un rol de guía? ¿Cómo se puede crear las políticas de inteligencia artificial que son muy diferentes a las políticas de cualquier otro sistema? ¿Vale? Chico, dame un momento que me devuelve. Listo. Aquí hay otra pregunta, Claro que sí. Gerson. Dice, ¿cómo se integra la ISO 42001 con sistemas de calidad ya existentes? Súper importante. Normalmente la ISO 42001 tiene enfocado mucho los controles del sistema de gestión, ¿sí? De la 9001, también los de la 27001. ¿Cuál es la ventaja de la 42001? Que tiene integración con todas las ISO, hasta con la 45001 creo que es parte de salud ocupacional. O sea, ella tiene integración con todo porque es un ecosistema que se integra en todas las áreas. Entonces, es realmente fácil de integrarlo, ¿sí? El sistema de gestión, tanto en auditoría como la ISO 9001, como la 27000, como la 45000, como la 19000, o la 2328, o sea, hay cantidades, pero todas tienen integración con inteligencia artificial. Porque la IA, afortunadamente, integra todos los procesos. Cualquier área de una industria está integrada, donde se puede integrar con inteligencia artificial. Entonces, si ustedes van a ver las cláusulas y los anexos, a pesar de que son tan diferentes, son muy similares. Son muy similares a la ISO 9000, son muy similares a los controles de la 27000, pero obviamente pues con más poderes. Pero realmente no le tengas miedo, que relativamente es fácil. Sí, es fácil, se puede integrar de la mejor manera. Entonces, una empresa que tenga 9001, ¿sí? Obviamente eso ya le da certificación y le da credibilidad al nivel competitivo. Pero aparte es una empresa que tenga la 42001 aplicada, que esté certificada, que tenga su gobernanza de IA, que tenga sus políticas de IA. Y hoy en día en un entorno digital, pues va a ser mucho más apetecida, porque ya la gente está empezando a entender qué es la inteligencia artificial. Los empresarios están empezando a entender que van a necesitar inteligencia artificial para ser más productivos. Y si yo como empresario voy a adquirir los servicios de una empresa que esté certificada con tecnología y con ISO 42001, eso me va a dar mucho más tranquilidad del saber que es una empresa en la cual puedo confiar. ¿Mm? Es una empresa que a pesar de que tenga mis datos, me puede garantizar de que lo están usando de forma segura. Entonces ahí hay un plus muy grande. La 9001 más la 27000 más la 42000, genial. O simplemente la 9001 más la 42000, te da unos superpoderes gigantes. Hay empresas de logística que le apuntan a la 42000 y obviamente ellos tienen certificaciones diferentes, como la norma BATS, ¿sí? Y la base es bastante compleja, pero aparte de eso, más la 42001, lo que hace es que le da superpoderes a estas industrias. Otra pregunta que están haciendo pues, es, ¿y qué tan complejo es pasar de su uso informal a un sistema formal de gestión bajo esta norma, bajo la ISO 42001? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Y qué tan complejo es pasar de su uso informal a un sistema formal de gestión bajo esta norma? No, no es complejo, es cultura. Realmente es cultura. Es cultura porque esto va acompañado de formación. Diferentemente de las otras ISOs, la ISO 42000 tiene que ir acompañada de formación. Esto sí o sí tiene que tener formación. Porque es muy diferente, chicos, cuando tú estás acostumbrado como ser humano a trabajar. Voy a dar un ejemplo. Tú trabajas toda tu información en una tabla de Excel, ¿cierto? Y obviamente tú tienes tu CRM, tienes RP, pero para ti te da seguridad trabajar en Excel. ¿Por qué te da seguridad? Porque primero vienes manejando hace muchos años el Excel. Segundo, tú estás consciente que lo que tú entras lo puedes manejar y si tú lo puedes cambiar, lo puedes verificar y tú mismo controlas tus tablas y ya te vuelves tan mecánico que a ti el uso seguro de la IA, perdón, el uso seguro de los datos lo tienes en un Excel. ¿Qué pasa cuando hay un paradigma y te dicen no utilices ese Excel, sino que ya lo vas a hacer automatizado? ¿Sí? Obviamente ese sesgo del ser humano va a colocar esa resistencia y va a decir, no, esto no funciona, esto me quita más tiempo, esto es más rápido, yo lo hacía más rápido, me rendía más, ¿sí? Pero eso es por algo muy chévere y algo bacano, que en una entrevista la hizo Denis Hassabis, que Denis Hassabis básicamente es el niño prodigio de Google,
¿sí? Google D1000. Y Denis Casabe hizo una conferencia muy importante donde decía que en la época en la era digital, realmente el factor más importante para el ser humano era el poder desaprender para volver a aprender. ¿Sí? Y esta es una frase que tiene mucho valor. Cuando tú aprendes a desaprender todo el ecosistema que tú estás acostumbrado mecánicamente a hacerlo y aprendes a aprender lo nuevo, tú vas a tener más poderes. Primero porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia, sabes cómo se hacen las cosas. Simplemente vas a estar acompañado de tecnología que te va a dar mucho más productividad. Entonces, ese tema es supremamente importante. La cultura y la formación tienen que ir acompañados de la 42001, porque no todo el mundo entiende la IA, no todo el mundo confía en la IA y no todo el mundo quiere soltar sus procesos a que una inteligencia artificial o un sistema de automatización no lo maneje. ¿Mm? Muy buena pregunta. Julie, ¿más preguntas o seguimos? Eh, pues es mejor que sigamos y ya más adelante si tiene más preguntas, responderles. Vale, súper. Chicos, aquí otro ejemplo, nuevamente Tesla. Tesla resulta que Tesla empezó a venderle al mundo sus carros autónomos. Y los carros autónomos básicamente se entrenan con los campos visual. ¿Sí? Eso se llama visualización por computador. ¿Sí? Entonces lo que hacen ellos es que simplemente con la cámara de 360 ellos empiezan a mapear todo, a tomar fotos a todo. Y se dan cuenta en qué punto de referencias y con esos parámetros empiezan a tomar decisiones. En su momento, Sesgas lo que hizo, simplemente empezó a confundir el algoritmo, el preentrenamiento, con los semáforos y con los peatones. Empezó a tener sesgos. Y esos sesgos los que hacían era que básicamente los carros empezaron a no identificar los semáforos, empezaron a no identificar la parte cognitiva. Da un momento. Las partes cognitivas empezó a saltarse por toda esa parte. Entonces, obviamente, Tesla al principio fue un enfoque donde ustedes encontraban mucho carro que se chocaba, ¿sí? Ah, es que este Tesla se chocó, este Tesla atropelló a alguien, este Tesla pasó el semáforo en verde, este Tesla hizo tal cosa, pero era por el entrenamiento, ¿sí? Porque mientras entrenaba un carro autónomo, requiere muchos datos. Ellos identificaron que obviamente había un error significativo, que no podían detener, no podían detectar peatones, ni podían identificar personas con piel más oscura, las normas de seguridad. Entonces, eso fue un ecosistema bastante grande. Tesla se tuvo que hacer un replanteamiento, empezó a hacer auditoría y supervisión sobre los controles para poder actualizar su entrenamiento. Entonces, este tipo de cosas, chicos, les ha pasado a las grandes industrias. Y por eso ellos ya han pasado por todos los errores y nos han dado a conocer todos los errores que están cometiendo. Para nadie es un secreto que la IA, a pesar de que viene de los años 1948, ¿sí? Por allá en la época de Alan Turing, con el test de Turing para los que trabajan de la parte tecnológica, apenas el 30 de noviembre del 2022, con ChatGPT, salió el boom de la IA, ¿sí? Entonces, el 2023 fue el boom de la IA para la gente que estaba en tecnología. El 2024 fue el boom de la IA para la gente que quería aprender. Y el 2025 fue el boom de la IA para los vendedores de humo. Y el 2026 es el boom de la IA para la implementación en las industrias. ¿Mm? Entonces, mire que todos estos errores nos los han dado a saber para nosotros poder identificar y no cometer los mismos. Chicos, mucho gusto, me presento. Sí, estaba haciendo pues la introducción. Mi nombre es Gerson Gómez, para que ustedes puedan identificar quién les está hablando. A ver, yo tengo una maestría en inteligencia artificial, tengo una especialización en ciencia de datos, soy de la Universidad Javeriana, soy ingeniero industrial de la Autónoma de Colombia, de la Autónoma de Nariño de Cali, ¿sí? Tengo varias certificaciones en gobernanza de día, trabajo con el Ministerio TIC, en Impulsa, en fábricas de productividad, soy coordinador. Soy docente universitario, tengo varias empresas, varias universidades a nivel Colombia, en la cual doy arquitectura de software, IA en productividad, implementación de IA, o sea que tengo un bagaje en el cual con criterio propio les puedo decir que tengo muchos errores que he cometido, pero también que he aprendido de ellos. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto?
Porque en el Ministerio TI, uno de los grandes trabajos que me ha hecho crecer como profesional es poder ir a las industrias por medio de fábricas de productividad, por medio de Impulsa, por medio de Sasca, ir a hacerles consultorías tecnológicas, ir a hacerles implementaciones de la IA. En todo ese tipo de implementaciones de productividad me di cuenta que la IA no sirve para todo, que hay veces un RPA, hay veces código tradicional, es simplemente una solución, o muchas veces hasta una macro de Excel le da una automatización a un proceso. ¿Sí? He tenido la gran fortuna de poder hacer implementaciones de IA con demasiados sesgos y ahí he podido identificar la importancia real de lo que es un sistema de gestión IA, ¿sí? De la ISO 42001. Porque realmente todo el mundo que creemos y que tenemos como ese conocimiento de inteligencia artificial nos creemos expertos. Aparte que nos creemos expertos, creemos que tenemos la autonomía para tomar decisiones. Y cuando tú te metes al campo real de implementación de IA, de transformación digital, de tener controles de IA, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente a lo que tienes metido en la cabeza. Ahí realmente te estrellas con la realidad. Y afortunadamente le doy gracias a Dios que me ha llevado por el campo que es y que me he podido estrellar con todas esas realidades, desde la empresa más pequeñita hasta la empresa más grande. Porque eso me ha hecho crecer como profesional, me ha hecho crecer con experiencia y he podido tener y esa habilidad de poder ser un consultor 100% eh, con implementación de IA, pero también con control seguro. ¿Mm? Entonces, este es mi perfil. Sigamos. Chicos, ¿por qué es importante la brecha en los procesos críticos? Para que ustedes entiendan, la inteligencia artificial tiene algo y algo fuerte. La IA ya opera en todas partes, todo ya lo tenemos claro, ¿cierto? Pero la decisión de negocios, cuando se lo damos a una inteligencia artificial, nosotros no entendemos la caja negra. Y para los que conocen de tecnología, sabe que es la caja negra que estamos hablando de la IA. La IA básicamente es un algoritmo que tiene una entrada y tiene una salida. Cuando tú le haces una entrada a ese algoritmo por dentro procesa esa entrada para darme una salida. Aquí hay unos procesos que llaman Machine Learning, Deep Learning, para poder entrenar las inteligencias artificiales. ¿Sí? Pero dentro de ese internamente nosotros no hemos podido identificar cómo funciona. Eso tiene unos sesgos, tiene unos pesos, tiene unos parámetros, y toda esa información la hace ella internamente. O sea que nosotros todavía no sabemos cómo funciona ni cómo es que esa caja nos va a dar una respuesta positiva o negativa, ¿sí? Por eso es supremamente importante que nosotros tengamos unos datos claros, ¿sí? Tengamos control sobre lo que le preguntamos para poder tomar las decisiones de negocios. Porque realmente eso es lo que pasa. La inteligencia artificial se alimenta de datos, chicos. Y si los datos vienen con sesgos, la información va a salir sesgada, 100%. ¿Sí? Ahí usted puede tener el mejor proceso de control de IA. Pero si usted no tiene sus datos controlados de una forma segura y sin sesgos, lo que usted le meta a la IA, así mismo se lo va a dar. Si usted le va a decir a la inteligencia artificial, no, es que mire, este dato dice, un ejemplo, Pereira Risaralda, pero resulta que la guía de despacho decía era Pereira por allá, hay otro Pereira por allá, en otro municipio de aquí de Colombia. Resulta que la IA se va a entrenar con esos datos y le va a dar respuesta con esos datos. Por eso es tan importante la gobernanza de IA. Y lo más importante de la gobernanza de IA son los datos claros y sin sesgos. Aquí realmente hay un trabajo completo para los auditores. Y es muy importante poder tener esa formación de controlar, decirle a la empresa, usted va a controlar esta área de datos porque es la parte más importante, ¿sí? Y por eso es tan importante que usted audite desde el prompt, la instrucción, al formato de salida que le da. Porque usted ahí puede identificar por medio de auditorías si realmente le está dando la respuesta correcta o no. Y usted puede medir y puede cambiar y ajustar el sistema de prompting. Chico, realmente esto es realmente una ventaja competitiva, ¿sí? Cuando ya tenemos controlados un proceso, simplemente lo que hacemos son decisiones informadas y auditadas. Cuando ya tenemos un sistema de gestión ya implementado de control, tenemos mitigación en las múltiples o pérdidas de ingreso, aumento dramático de confianza, ¿sí? Pues yo bajo la cámara porque no me deja ver. Y los proyectos de IA sin sobrecosto ni retrocesos. Muchas veces, para que ustedes tengan un poco de conocimiento, la integración de la IA nos puede salir mucho más costoso, ¿sí? Por desconocimiento.
porque resulta que llegó usted un vendedor de humo y le dijo, vea, es que usted tiene que hacer esta automatización y usted con esta automatización usted tiene que comprar un servidor que le vale 15 millones de pesos, tiene que comprar dos tarjetas GPU, porque es que estas tarjetas GPU le valen a usted 8 o 10 millones de pesos, sí, porque son en Nvidia, y entonces resulta que usted con toda esta automatización y descargamos un modelo local, vamos a automatizar toda la empresa de forma segura. ¿Mm? Resulta que usted se pone a evaluar y usted después dice, ay, sí, me gasté 40, 50 millones de pesos en un proceso de automatización. Y mi operación, cuando estaba estable, solamente me valía 2 personas. Resulta que yo puedo esto mitigar todo cuando encuentro un modelo de IA que realmente sea funcional y que me genere controles operativos, controles de sesgo, ¿sí? Entonces yo me contrato en la línea profesional de ChatGPT, de OpenAI, pago el plan Pro, me garantizan mis datos, me garantiza el movimiento de automatización. Resulta que si mi automatización depende 100% de inteligencia artificial, si sé qué pasa si se cae el modelo que yo compré en OpenAI que estoy pagando, resulta que yo estoy pagando el 5.3 y se cayó el modelo o hice una actualización. Entonces, obviamente el programador o el implementador de inteligencia artificial debe tener ese conocimiento para decirle qué pasa si se cae el modelo, mi operación no puede parar. Entonces yo debo colocar un interruptor para que automáticamente me cambie a otro modelo de soporte. Todos sus conocimientos tú los vas adquiriendo con la experiencia, ¿sí? Y con el control efectivo. ¿Mm? Chico, algo importante. La inteligencia artificial sin gestión no es innovación, es un riesgo oculto. Y esto tenganlo claro. Mucha gente utiliza inteligencia artificial como innovación y mucha gente te dice, mira, mira lo que yo puedo hacer con la IA y mira que me hizo esta estructura y mira que me hizo este prompt y mira que me hizo esto y todo el mundo maravilloso porque lo hizo en un día. Pero resulta que realmente lo que está haciendo sirve mucho, pero es un riesgo oculto. ¿Por qué es un riesgo oculto? Porque no tenemos un control de seguridad, porque estamos dándole la información de nuestros datos, la información de datos críticos, datos empresariales, la información de muchas veces bases de datos completas, donde damos información económica. Es decir, le estamos dando una inteligencia artificial de forma insegura para que ella se entrene con todo. ¿Mm? Aparte de eso, eso no se va a borrar de la nube de la IA, no se borra. Eso queda allí por un gran tiempo, casi 4 o 5 meses queda ahí almacenada hasta que ellos definan si esos datos sí sirven o no sirven. Pero estamos soltando toda nuestra información. Y resulta que cuando la información le damos a un preentrenamiento de la IA, una base de datos que nos ha costado tiempo, que nos ha costado muchos años recopilarla, esa base de datos se puede ir de nuestras manos porque otra empresa no lo puede copiar. Un sistema de prompting, una persona que maneje un fully JSON en prompting puede traer todas las bases de datos con las que están entrenados los modelos. ¿Mm? Y es por eso tan importante que ustedes tengan un conocimiento más claro sobre cómo utilizar la IA y que la IA sin gestión no es innovación, es un riesgo oculto y bastante peligroso. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la superficie del riesgo oculto? ¿Qué puede impactar esto? Primero, podemos tener riesgos legales, ¿sí? Mire, para finales de 2026 habría más de 2.000 demandas judiciales por daños de IA sin controles. Esto lo sacamos de Forrester. ¿Por qué es importante? Porque es que muchas veces nosotros entrenamos nuestros modelos de forma de modelos gratuitos con información de clientes. Entonces resulta que el cliente, hay una ley por protección de datos donde usted debe garantizar que la trazabilidad de los datos debe mostrarla. Y si usted no garantiza que usted a un cliente le puede mostrar su trazabilidad de los datos de forma segura, pues precisamente yo lo puedo demandar a usted porque es que yo le puedo definir que mis datos no deben de estar en la red. Si usted es la única empresa que tiene mis datos. Entonces, eso es algo delicado y con la IA se exponencia más. ¿Sí? Con la IA tiene sesgos demasiados ocultos que la gente no lo utiliza. Daño reputacional. Normalmente, muchachos, si ustedes ven que la mayoría de gente, cuando hace implementación de proyectos con IAs autónomos, hay una estadística que son abandonados, el 40%. ¿Y esto por qué es? Es simplemente por falta de gobernanza de IA, falta de control, falta de edición, cultura y formación. ¿Mm? La inteligencia artificial es muy buena, pero usted tiene que tener la capacidad de saber si realmente sirve o no sirve. ¿Mm? ¿Para qué sirve y qué resultado le va a dar? Entonces mucha gente implementa IA de forma insegura porque vio un video de YouTube y dijo, no, yo esto lo hago de esta manera y la voy a integrar así. Y wow. Entonces resulta que yo le pedí a Nano Banana que me hiciera una imagen con un logo de la empresa y yo, wow. Y ya con eso quedó todo el mundo sorprendido, ¿sí?
Pero cuando va a una implementación real, se va a dar cuenta que esas implementaciones no le sirven de nada. Y esto pasa mucho, chicos. Pasa mucho, ¿por qué? Por dos razones. Uno, porque no hay personal capacitado para hacerlo. Y por eso es tan importante que ustedes se le abra la mente y vea la oportunidad tan grande que tienen de poder utilizar este tipo de programas y tener una certificación de conocimiento, ¿sí? Porque realmente capacidad personal hay muy poquito. Cuando las IA son muy mal gobernadas, obviamente puede impactar los sistemas financieros, porque la toma de decisiones va a ser sobre sesgos que trae la IA. Y al tomar decisiones sobre sesgos que trae la IA, pues los errores financieros pueden ser muy grandes. Porque, ¿qué hace directamente un gerente financiero? Un gerente financiero o un gerente que toma decisiones básicamente tiene su equipo, que su equipo le dice, esto está bien, él lo analiza y puede decirle sí o no. Pero resulta que el equipo de ahí para atrás utiliza la IA para todo. Un equipo jurídico que toma la IA para tomar decisiones, para hacer, y resulta que la IA se le inventó por allá la prodiscurencia, donde dice que esta cláusula es legal y que esta cláusula tal, y resulta que cuando él aprueba se van a dar cuenta que la cláusula no existe. Eso pasa con la IA. Las IAs cada vez son más inteligentes y por ser cada vez más inteligentes, ellas van creando la autonomía de poder tenerlo usted y satisfacerlo. Pues el sesgo de la IA siempre está ahí. ¿Sí? Donde ellos inventan cosas siempre van a estar ahí. Y por eso es importante que nosotros tomemos decisiones, que no le demos la dependencia de la IA de tomar decisiones por nosotros, que tenemos que tener pensamiento crítico, 100%. ¿No? Decisiones sesgadas, importante. La IA sí o sí tiene sesgos, llámese la IA que sea, sea IA local, sea OpenAI, sea Cloud, la IA tiene sesgos porque está entrenada con humanos, como yo les dije en un principio. Entonces es importante siempre, siempre, siempre tener los controles, auditar los formatos de salida y los formatos de entrada. Chico, ¿por qué es importante en Colombia tener este tipo de información? Si ustedes ven, como dice la información, normalmente en el 2025 se aprobó el COMPES, el 4144. Y esto básicamente, ¿qué es lo que nos define? Nos define una ruta de cómo podemos utilizar la IA de aquí al 2030, con estándares obligatorios para el uso de la IA. Entonces, mire que estamos en el 2026 y el COMPES ya dijo, en 2030 todas las empresas deben manejar una hoja de ruta establecida para el uso de la IA. ¿Y qué pasa si eso no se cumple? Pues las empresas que utilizan inteligencia artificial sin un sistema regulatorio, pues van a incurrir en daño reputacional, en multas del Estado que son bien costosas, ¿sí? Entonces esto ya empezó directamente en Europa y ya se está implementando en Colombia. Entonces realmente las personas y las empresas que se preparen ahora son las que van a liderar el futuro, ¿sí? Porque cuando las empresas ya reaccionen, cuando ya está una multa, pues ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Este punto, y ojalá lo apunten ustedes por ahí en un papelito y averigüen más sobre el COMPES. Y se van a dar cuenta por qué es tan importante y por qué la carrera de auditores de ISO 42000, o auditores líderes o implementadores de ISO 42000 van a ser tan importantes y tan apetecidos industrialmente. ¿Sí? Porque yo me atrevería a decir que esta regulación lo que hace es que nos va a dar superpoderes y nos va a hacer mucho más apetecidos en el mercado. Porque tú puedes encontrar muchas personas que te dicen, no, es que ahí, y todo es IA, ahí por todos lados. Pero si tú encuentras una persona que te diga auditor certificado en ISO 42001 o en implementación de ISO 42001, auditor líder de equipos de ISO 42001, te da un plus enorme. Yo le creo más a una persona que tenga formación de auditor al que hable solamente de IA, ¿sí? Porque es que el que hable solamente de IA hace la implementación de forma insegura, como está acostumbrado. Pero el que conozca de IA y tenga conocimiento de auditoría, pues hombre, esa persona va a tener más credibilidad en el mercado, ¿vale? Eso es como las empresas cuando tienen las ISO. Chicos, aquí hay algo importante y es una frase que me gusta, ¿sí? La innovación no hay que frenarla. Ojo, estamos en un mundo digital que ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? Hay que volverla confiable y sostenible. Y esto va enfocado a que tenemos que capacitarnos, a que así por muchos años que tengamos, que si estamos a punto de jubilarnos, capacitémonos, muchachos. Eso no es problema. Todo lo que aprendamos es conocimiento, y eso suma.
porque ya en el mundo digital, como lo estamos viendo ahorita, posiblemente en el 2030 va a ser muy diferente, totalmente diferente. Pero como ya empezamos desde ahora, pues vamos a tener unas bases, vamos a tener un conocimiento, vamos a tener una formación, vamos a tener un sistema de control y posiblemente lo que hagamos como auditores en el año 2026 y 2027, en el 2028 tengamos que hacerlo de otra forma diferente. Pero ya tenemos una base, ya tenemos un conocimiento y así va a pasar. 2027, 2028, todo va a ser totalmente diferente, ¿vale? Ahí les recomiendo, por favor, que siempre piensen en la formación. El cambio de paradigma de la gobernanza y por qué es importante que ustedes vean con la 42001 que podemos lograr. Primero, decisiones en caja negra no tienen explicación. Sí, expliquividad y transparencia en algoritmo porque tenemos un formato de entrada y de salida donde vamos a auditarlo. Dependencia absoluta del proveedor tecnológico y eso pasa mucho. Sí, aquí tenemos un control corporativo interno y dueños de procesos definitivos en el cual va a ser los dolientes y los que van a responder. Imposibilidad de desbloquear resultados. Con las auditorías constantes y cumplimiento de normativos podemos mitigar eso y poder decir, venga, la inteligencia artificial va a tener muchos sesgos. 100% no podemos controlarla, pero sí vamos a mitigar ese sesgo a base de controles. Faltan imposibilidad de explicar, bueno, faltan dueños claros en decisiones, total. Reducción drástica de riesgos legales, total, porque tenemos una gobernanza de guía en la cual no está haciendo auditorías. El motor continuo de la metodología gestión 360. Básicamente esto es sencillo. Estamos hablando de una estructura, ¿sí? Estamos hablando de una estructura política de dueños del sistema, una evaluación constante, transparencia en nuestras operaciones para cualquier cliente, auditorías y mejora continua. Esto básicamente la ISO 42001 en la industria. ¿Y por qué es tan importante que estemos metidos en esto de lleno? Porque es que, chicos, esto nos hace nosotros poderosos. Esto nos hace que sea un sistema de mejora continua. Con la inteligencia artificial, 100% de los sistemas van en mejora continua, porque cada vez van a ser automatizaciones diferentes, cada vez va a ser diferente, diferente, diferente. Entonces, es supremamente importante que usted tenga conocimiento de que la IA no es simplemente control documental y ya. Usted va a tener auditorías, tiene que capacitarse constantemente, tiene que estar innovando porque el sistema lo requiere y todo en pro de la mejora continua. Si nosotros como auditores encontramos problemas en los procesos, pues tenemos que poder tener la capacidad de identificar y poner un plan de acción para que se recupere ese proceso. Y con la inteligencia artificial vamos a encontrar miles de miles de miles. Chicos, aquí viene lo importante. Y les voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes me respondan. ¿Ustedes creen que la tecnología en este momento hay cantidad de auditores internos, auditores y líderes sobre la ISO 42001? En sus industrias, en su conocimiento. Ustedes han visto de pronto que entre su gremio de amigos, en su gremio de profesionales, ustedes encuentran personal realmente capacitado sobre estas áreas. Los escucho, por favor. La verdad, no, 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 no. Incluso acá hay 65 contratistas en el área donde yo trabajo, en el municipio, y pues el que más se aproxima, porque ingeniero del sistema que soy, y algo de tecnología y de auditoría, pero llevándolo a la 42.000 no hay. Total, es que estos perfiles están muy nuevos, están muy vírgenes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos el conocimiento. ¿Y por qué es tan importante? Y yo quiero que ustedes vean aquí la diferencia. Tenemos auditor interno en ISO 42000. ¿Y qué hace un auditor interno? Entender, auditar, controlar los riesgos de la IA desde adentro, ¿sí? No desde afuera, sino desde adentro, conociendo el problema. Valor. Asegura que la organización no delegue su responsabilidad corporativa a una máquina, porque la responsabilidad siempre la va a tener el ser humano. Y el auditor líder es como el jefe, es el que diseña la estrategia de certificado sistema y lidera la gobernanza frente a la junta directiva. Aporta la visión estratégica, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la oportunidad para que nosotros salgamos de ese bucle que tenemos, de ese miedo a la IA, que salgamos de, de ese poco conocimiento, ¿sí? Y que realmente miremos que hay un futuro grande. Que si nosotros nos podemos certificar y nos seguimos certificando y seguimos teniendo mucho más conocimiento sobre la ISO 42000 y sobre el impacto que tiene la IA, te puedo asegurar que de aquí al 2027
tú sí o sí vas a tener un trabajo muy, muy apetecido, sea como consultor o sea en tu empresa. ¿M? Porque son los perfiles que van a requerir. Cuando las empresas empiezan a utilizar la IA de forma masiva, son los perfiles que van a requerir. Los auditores internos, los auditores líder, los implementadores y la gente que tenga conocimiento de IA. Sigamos. Hay una realidad en el mercado, es una realidad que les comentaba a ustedes. Las organizaciones ya usan la IA, eso ya no hay nada que hacerlo, ¿sí? Que realmente una persona que trabaja en una empresa reconozca que utilice la IA y que comete errores, hay unos que sí, otros que no, ¿sí? La mayoría de la parte de TI son desarrolladores que apenas están integrando la inteligencia artificial, pero no tienen uso de controles. Entonces, la realidad del mercado es que realmente hay una escasez gigante de personas con conocimiento de auditar, de controlar la IA, ¿sí? ¿Y por qué es importante que tengamos esto? Porque aquí vamos a aprender a ser diferentes. Aquí vamos a aprender a poder nosotros decir, vale la pena, ¿sí? Vale la pena, vale la pena formarnos porque vamos a hacer la diferencia. En la industria vale la pena capacitar a un equipo porque va a hacer la diferencia, chicos. Esto no es que usted implementó una inteligencia artificial y entonces compró ChatGPT Plus para 5 o 6 personas y listo, trabajen. No, esto va acompañado de formación donde la gente debe saber cómo se debe usar la IA de forma segura, donde la gente debe saber para qué se usa la IA, qué se espera de resultados, cuál es la gobernancia, qué políticas de IA tiene la empresa o a dónde le apunta, ¿sí? Enseñarle a la empresa el por qué no se puede utilizar inteligencia artificial libre, enseñarles del por qué no pueden subir datos, por qué tienen que anonimizar los datos cuando son de uso de control personales, por qué es tan importante no entrenar los algoritmos con modelos gratuitos. O sea, chicos, todo esto va acompañado de una buena formación. Y no es que yo me convertí en auditor líder, pero la parte donde yo voy a ir a implementar la auditoría no le voy a recomendar al gerente de la empresa que sea más tecnológico que emprenda a formar. No, hay que formar los equipos, hay que formar las industrias y siempre hay que formar desde los líderes. Porque un líder sin mentalidad tecnológica y un líder que no crea en la automatización y no crea en la implementación, pues es un líder que básicamente no va a acompañar a su cadena, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros como auditores líderes o como auditores podamos presentarles con datos y hechos a la gerencia, a la presidencia. Mire, estos son los datos de su empresa. Esta es la realidad que es su empresa. ¿Y por qué es tan importante la implementación y la información? ¿Sí? Pero ya hay que mostrarles con hechos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos auditores, que nosotros podamos enriquecernos de conocimiento. No sé si hay preguntas hasta ahí. Por favor, me ayudas. Si tienes preguntas, si me lees el chat. Preguntas, vamos a mirar. Aquí preguntan que dice, pregunta para Jason, ¿qué motor es mejor? ¿Claude, Patropi o ChatGPT? ChatGPT o... Sí, eso preguntan ellos. Ok. Para lo que es programación, Cloud, ¿sí? Cloud es 100% más enfocado a programación y a la industria. ChatGPT es más enfocado a redacciones, a investigaciones de formatos, pero Cloud 100% para programación. Y ahora Cloud Code es mucho mejor para automatizaciones, ¿sí? La gente que maneje Cloud Code en la parte de TI tiene totalmente superpoderes. Obviamente Cloud Code es un poco limitado porque es un poco costoso, la mensualidad está en $20, el plan Plus es $100, pero es demasiado bueno. O sea, te estoy hablando que es que hace automatizaciones completas de procesos. ¿Tienen más preguntas? Sí, hay preguntas, pero Gerson, ¿qué tal si seguimos y ahorita al final Vale, hacemos un bloque de preguntas? ¿Sí? vale, ok, ¿Te sigamos. parece? Perfecto. Entonces, chicos, básicamente, ¿qué enfoque nos damos en 360? Certificaciones, expertas, donde damos un enfoque práctico, alineación global y experiencia real. Porque esto es algo chévere, cuando tú tienes experiencia en la implementación. Y por eso les mostré mi perfil de quién soy yo. Ustedes me pueden buscar en LinkedIn como Gerson Gómez IA, así estoy, Gerson Gómez IA. Usted va a ver que en mi enfoque está en todo, todo lo que yo hago para las empresas que trabajo,
las maestrías que tengo, las universidades que trabajo, las implementaciones que he hecho, las investigaciones que he hecho. Y se va a dar cuenta que realmente no es un docente que es humo, es un docente que ha vivido la realidad, es un docente que me ha estrellado con la realidad, que he tenido problemas de implementación, de sesgos, de todo. ¿M? Pero eso me ha hecho tener un valor gigante, es un valor de conocimiento, es un valor de experiencia, que lo que hago es transmitirle a mis estudiantes de forma segura, para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Ay, perdón, chicos, pero yo sigo acá. Mira, lo que nadie te dice a ti antes de involucrarte en un formato, ¿sí? En firmar un contrato. Justicia y no discriminación, transparencia de datos, explicabilidad. ¿Quién es responsable legalmente si la IA comete un error o no? Esto es grave. ¿M? Por eso es importante que en la gobernanza de día y en la política de día hayan roles predefinidos. Si ustedes se van a dar cuenta que van a salir una cantidad de roles nuevos, porque es que esto lo debemos tener claro, ¿sí? Cuando una empresa debe decir qué proveedor entrena sus modelos y con qué datos. Proveedores son terceros y tenemos que hacer una identificación de proveedores terceros, sea OpenAI, sea ChatGPT o un modelo local, pero necesitamos tener claro, ¿sí? ¿Qué modelos, cómo los entrena, qué legislación, qué nos garantiza? La transparencia. Puedes explicarle a un autor la regulación, cómo tomó esa decisión la IA, y esto lo hace básicamente a través de controles. Explicabilidad, quién es responsable legalmente si la IA comete un error grave, ¿sí? Resulta que a la IA le damos el dominio total para que haga una publicación en cualquier red social, y resulta que hizo unos descuentos gigantes. ¿Quién responde? ¿Mm? Por eso es supremamente importante todo el control y la auditoría posible, la privacidad de los datos. Esto es muy delicado, porque esto realmente ya son demandas. Los datos de tus clientes están siendo usados para entrenar modelos. ¿Cómo podemos garantizar de que el cliente esté seguro de que sí? O básicamente si realmente se está utilizando que sean anonimizados. ¿Cómo detectas cuando el modelo se degrada o empieza a fallar? Por eso es tan importante la auditoría de PRON, de entrada y salida, porque tienes que ser responsable de estar auditando esa parte, ¿sí? ¿Quién de tu equipo puede auditar lo que la IA produce cada semana? Es una persona con especialización, una persona que tenga las maestrías de todo o la persona que esté formada simplemente en controlar esos sesgos. ¿Sí? Todo eso tienes que hacer tú la pregunta como empresario y todas las preguntas tienes que hacérselas directamente al empresario para que él tenga claro la información. Chicos, aquí hay algo también que quiero mostrarles. La ISO 42001 va muy acompañada de la 23894, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué lo llamo yo el escudo de la inversión? Porque es que la 42001 es el sistema de gestión de la IA. Es un sistema de gestión, requisitos, políticas, controles obligatorios, el ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar sobre cada sistema de la IA. Eso es normal, eso lo utiliza la ISO 9000. Pero la 23894 es la gestión riesgos de la IA. Es una guía de gestión de riesgos de IA que donde identifica sesgos, fallas, dependencias, posición, regulatorios y todo el daño visible que sea costoso. Con estos dos conocimientos, usted va a tener una autonomía clara de poder tomar decisiones y dar soluciones a una empresa que quiera certificarse en ISO 42000. Porque usted va a tener el conocimiento de los anexos, va a tener el conocimiento físico de la cláusula de la 1 a la 4 y de los anexos, ¿sí? Perdón, de la 4 a la 10 y de los anexos A, B y C de la ISO 42000. O sea, esto es poder. Cuando usted tenga conocimiento de estas dos áreas, 100%, así no sea certificado, pero usted ya va a saber cómo puede implementar una firma y cómo va a hacer los controles. Chico, ustedes tienen que hacerse 5 preguntas claves antes de invertir en IA. Y esto sí es muy importante que ustedes lo tengan. Para usted poder hacer una inversión en IA, usted tiene que tener esto claro. Primero, ¿qué problema de negocio me va a resolver la inteligencia artificial? ¿Quién responde si el modelo falla? Un momento, por aquí quito esto, que esto no me deja ver. ¿Cómo detectamos sesgos derivados del modelo? ¿Tenemos trazabilidad de datos y decisiones? ¿Podemos demostrar el valor ante un auditor? Esto es importante que ustedes lo tengan claro y que se lo hagan a las empresas. Porque es que no es invertir por invertir, es saber para qué. Estas 5 preguntas son claves. Para que usted como auditor, si usted va a hacer implementación, usted le haga esta pregunta directamente a la empresa.
Ellos deben identificar esta parte. Chicos, aquí ya miramos ya la parte básicamente de inversión del gobierno de la IA de 4 pasos. Primero, el diagnóstico. Es importante saber el inventario del sistema de IA, brechas, alcance, riesgos y prioridades. Y ahí para allá estamos un sistema de gestión donde hay política, roles, responsables, evaluaciones, riesgos, controles. Todo esto está en el anexo A. Un momento sigo leyendo. Operaciones de SIGI, trazabilidad, modelos, monitoreo, registro de incidentes, auditorías y evidencias y certificación. Este es el paso a paso de cómo nosotros como auditores vamos a ayudar a una empresa para poder que sea certificada. Si lo cumplimos, nosotros podemos garantizar de que la empresa va a tener un control de mejora continua y controlable. La innovación no hay que frenarla, hay que volverla confiable y sostenible. Chicos, hasta aquí está mi intervención. Sí, espero pues que este webinar o esta información sea de valor, que realmente les saquen provecho. Les hablo sobre mi experiencia, les hablo sobre lo que he vivido, lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado aprender. Soy muy humano, cometo errores, normal como todos, pero aquí, chicos, básicamente es lo que tenía hoy para presentarles. Ahora sí, si tienen preguntas, Excelente. el mayor de los gustos. Felicitaciones. Paso a seguir con usted, ministro y líder de este proyecto. Bueno, ya aquí ya le doy aquí a mi compañera para que por favor nos dé la información y empezamos a responder preguntas. Sí, Gerson, muchas gracias por toda la información valiosa que nos has compartido el día de hoy sobre la ISO 42001. En este momento vamos a ver las preguntas que tenemos en nuestro chat. Vamos a mirar por acá. Eh, bueno, hacen esa pregunta, dice. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué perfil profesional debería tener quien vaya a liderar proyectos bajo esta norma? Ok. Bajo estas normas y bajo la política de la IA salen muchos perfiles profesionales nuevos, pero realmente el perfil profesional, si tú tienes bases de auditoría o de consultor, sería genial que básicamente te certificaras porque vas a tener más poderes sobre el control de la IA. Ahora, si eres una persona que te gusta la innovación y utilizas básicamente la IA en todos tus procesos, sería bueno que te certificaras para poder tener un control más seguro y lo puedas implementar. Realmente, esto no tiene un perfil predefinido. Tienes el perfil de las ganas y de esa cultura que nos identifica a los latinos del saber por qué vamos a hacer las cosas. Hay veces lo tomamos más como un reto personal de decir, no, yo puedo hacerlo, porque el conocimiento es fácil, chicos. Sí, el conocimiento es fácil, simplemente es que tú puedas dar ese paso para poder implementación y poder hacer toda la consultoría y todo el control documental. Es importante, cualquier persona que no tenga conocimiento, pero que quiera entrar a este campo, realmente yo sí me gustaría que alguien tomara ese reto personal y yo no tengo conocimiento, pero yo quiero entrar al mundo de la IA y mejor que entrar directamente al mundo de la IA es de forma controlar. ¿Sí? Porque la implementación de la IA, tú simplemente entras a un video de YouTube y en un video de YouTube tú puedes empezar a manejar herramientas gratuitas y tú te vas a dar cuenta que todos tienen el mismo patrón. ¿El mismo patrón cuál es? Un prompt, una salida. ¿Sí? Ese es el mismo patrón de todas las ideas gratuitas que tú utilices. Pero lo que nosotros queremos realmente tener es el valor de cómo controlar, de cómo podemos mejorar esa parte, ¿sí? De cómo podemos utilizarla de una forma segura, sea en industria o sea en nuestro propio día a día. Julie, ¿qué más Eh, tienes? Otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre auditor líder y implementador? Ok. El implementador es la persona que está de lleno haciendo implementación de IA. Sí, el implementador sí debe tener un conocimiento más de inteligencia artificial y quizás de programación, porque el implementador es el que está en la operación, es el que identifica qué procesos primero se debe automatizar, con qué herramientas se debe automatizar, cómo se debe automatizar. Ese es el implementador más a la parte operacional. El auditor líder es el que diseña estrategias para poder controlar esas implementaciones que ya hizo ese equipo de desarrollo, ¿sí? Donde está el implementador. Esa es la diferencia. Ah, bueno,
Jason, muchas gracias por todo lo que compartiste en el webinar el día de hoy. Igual cualquier pregunta, pues estaremos nosotros respondiendo, pues respecto al tema de las fechas de los cursos, pues le vamos a brindar información que estamos en este momento con fechas. Tenemos cursos de auditor líder de ISO 42001, fecha desde el 27 de abril. El 27 de abril empezamos los martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche, hora Colombia. Y también tenemos el curso de implementador ISO 42001, horario de martes a jueves de 6 a 9:30, hora Colombia. Empezamos el 12 de mayo. Esos cursos son online, los va a dictar Gerson, él es la persona que los va a dictar. Entonces nosotros en este momento, mira, estos cursos tienen muchos beneficios porque solo no es un curso. Eso incluye examen de certificación internacional, simulacros reales, material completo y garantía de segunda oportunidad en el examen. Acá están dando una presentación con las fechas y todo. Mira, entrenador, Gerson Gómez, dice, las empresas ya están buscando profesionales que lideren la gobernanza de IA. La pregunta es, ¿vas a estar preparado o vas a quedarte atrás? Auditor líder 20 horas, líder implementador 32 horas, online en vivo, 100% práctico, incluye certificación internacional. Cualquier cosa de información en el chat voy a dejar mi número de WhatsApp para que se comuniquen conmigo y le damos toda la información de los costos de los cursos y de la facilidad de pago que vamos a tener. Chicos, yo aquí meto la cucharada y yo quiero decirles algo a ustedes. No lo piensen, ¿sí? No lo piensen. Estamos en un mundo digital donde la IA está transformando todo. La IA posiblemente en 2 años o 3 años vamos a tener automatizaciones en todas las áreas. Hasta en los carpinteros, hasta los fontaneros, que hoy en día va a ser difícil automatizarlos, pero quizás en el 2030 ya vamos a encontrar todo tipo de automatización con robótica, con humanoides, con mucha tecnología. Pero por eso es tan importante, y yo les voy a decir que la certificación en ISO 42001 va a ser de las más apetecidas en el mercado, porque todas las industrias van a requerir quien pueda controlar esos sesgos, quien pueda controlar esos sistemas de IA, quien pueda generar esas auditorías. Por eso le digo que realmente es supremamente importante que no lo duden, hagan el esfuerzo, porque realmente esto les va a cambiar la vida. No lo vea ahora, véalo como una inversión para el futuro, porque el mundo que se viene va a ser tecnológico. Tecnológico donde la IA va a tener un protagonismo gigante, donde los humanoides y la automatización robótica va a ser intensiva. Y si ustedes pueden ver hoy Tesla, Google, tienen carros autónomos que se manejan solo, tienen robots, tienen de todo. ¿M? Y asimismo las empresas chinas también están implementándolo. Entonces usted va a encontrar que de aquí a unos 20, unos 5 o 6 años, usted va a encontrar que todo sea totalmente diferente. Por eso, chicos, todo lo que tenga que ver con ISO 42001, sea auditor líder, sea auditor interno, sea implementador, pero implementador, pues, como consultor, llamémoslo, pues obviamente no implementador de lleno en desarrollo, pero sí ese consultor que puede identificar esas brechas y dónde debe de hacerse la integración, van a ser muy apetecidos, muchachos. Pues yo sí les recomiendo que no lo duden, ¿sí? De que sea con Impulsa 360 o sea más adelante, o sea lo que ustedes quieran, pero realmente háganlo, porque es una inversión para su futuro. No lo vean por inversión ahora, véanlo por una inversión para su futuro, porque realmente esto les va a cambiar la vida. Y van a asegurar su futuro, van a asegurar su trabajo, muchachos, porque en un futuro, créanme que las ingenierías, las maestrías, los doctorados, las ingenierías no van a servir para nada. En un futuro, todo lo que nosotros hemos matado estudiando 5 o 7 años en carrera o 5, en un futuro no van a servir. Porque en un futuro todo va a estar tan enfocado a la inteligencia artificial, donde realmente las personas que tengan el control de la IA son las personas que realmente van a ser más apetecidas. ¿Mm? Entonces, por experiencia propia le digo, piénselo, piénselo, medítelo, pero hágalo, hágalo porque es muy bueno.
Bueno, Gerson, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y a todos ustedes, gracias por Gracias a ti acompañarnos el también. día de hoy. Estamos para apoyarlos Gracias, en su Juli. proceso de formación y certificación ISO 42001. Los esperamos en nuestros próximos webinars y cursos. Una feliz tarde para todos. ¿Tiene alguna otra pregunta alguien por ahí? Creo que alguien quiere hablar. Muchas gracias a ti, Juli, muy formal. Yo muchísimas gracias por todo ese apoyo y cuente conmigo que yo sí voy a estar matriculándome lo más pronto posible. Muchas gracias. Ya, muchas Bueno, muchas gracias. gracias a ti y muchas gracias a todos los que estuvieron muy presentes. De verdad, lo que nos dijo Gerson es muy importante que no lo piensen, que piensen en su futuro, porque ahora los que se preparan antes son los que van a tener más beneficios con, sea que sean implementadores o auditores, auditor líder. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias y una feliz tarde para todos. Igualmente, una feliz tarde para todos. Somos su aliado estratégico para certificar y potenciar el talento tecnológico de su organización. En Impulsa 360 Academy formamos profesionales y organizaciones en certificaciones internacionales de alto impacto en ciberseguridad, inteligencia artificial, normas ISO y análisis de datos. Somos partner autorizado de PSB, Arcitura y CertJoin, las organizaciones de certificación más reconocidas a nivel global, con presencia en más de 150 países. Formamos a sus equipos en inteligencia artificial aplicada, gobernanza de TI con ISO 42001, ISO 27001, ciberseguridad, ciencia y analítica de datos. Contáctenos ahora y diseñemos juntos el plan de capacitación que su organización necesita para liderar la era digital.